Bienvenidas amigas y amigos a este espacio propio de nuestro Observatorio de la Justicia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, concretamente de su Escuela de Derecho. Hoy tenemos la compañía de Violeta Bermúdez. Violeta Bermúdez es una académica, es profesora en nuestra universidad Antonio Ruiz de Montoya, pero es también profesora ordinaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho y una reconocida especialista en temas vinculados con la problemática de la mujer y particularmente respecto de su situación en el marco jurídico. La doctora Violeta Bermúdez ha sido además presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de transición presidido por el entonces presidente Francisco Sagasti. Violeta, muy bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar contigo. Eh, la idea de este observatorio y concretamente de este espacio de diálogo, pues es ilustrar a la comunidad académica primariamente, pero en general a todos los interesados, respecto de temas diversos en relación al sistema de justicia. Y un tema que nos parece ciertamente pues, muy relevante es el de la situación de la mujer en el marco legal vigente. La mujer, históricamente ha tenido pues una situación de desventaja respecto del varón. Yo lo primero que te pediría es una evaluación general en relación a la situación de la mujer en relación al varón a partir del marco legal vigente. Ok, muchas gracias. En realidad, además, en el contexto de que en las últimas semanas hemos escuchado muchos balances respecto a la situación de la mujer por encontrarnos en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, creo que hay que partir por reconocer que hay muchos avances. O sea, las mujeres entramos al siglo XXI con el reconocimiento del derecho a la igualdad, con medidas de acción afirmativa, en términos de la participación política, con una norma sobre paridad y alternancia en la lista de postulación a cargos públicos, y vemos que las mujeres hoy día están en todas las profesiones. ¿No? Bromeando un poco con algunas estudiantes, decíamos, las mujeres estamos en todas, pero lo que cabe preguntarnos es que esta situación jurídica tiene un correlato efectivo en la realidad de la gran mayoría de mujeres en nuestro país. Lamentablemente todavía la respuesta es negativa, porque tenemos los derechos en términos formales, pero su vigencia práctica dista mucho de esta formalidad. Me explico, por ejemplo, en todo lo que significa igualdad en las relaciones familiares, tenemos que hombres y mujeres que formamos una pareja o todos los integrantes del grupo familiar tenemos los mismos derechos. Pero a la hora que vemos quiénes son mayoritariamente las personas que dedican más horas de su tiempo a las tareas de cuidado, todavía las tareas de cuidado siguen recayendo sobre los hombres de las mujeres. Entonces hay una diferencia sustantiva en el número de horas que las mujeres le dedican al trabajo doméstico, al cuidado de niños menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad en las familias, en contraste con el tiempo que le dedican los hombres. De otro lado, los salarios. Los salarios por igual trabajo debería existir igual remuneración. Sin embargo, todavía hay una diferencia de entre un 20 y hasta 29% en lo que significa la diferencia o la brecha salarial entre mujeres y hombres. Y un tercer elemento es la participación política, donde hay una ley mandatoria que hoy día obliga a la paridad, hay mujeres, pero donde no la hay, no hay mujeres. Lo podemos ver en las municipalidades, las alcaldías, ni siquiera llegan las mujeres a representar un 5% del total de números de alcaldes. Lo mismo sucede en los gobiernos regionales en términos de la gobernación regional. Sí encontramos mujeres en los consejos municipales, en los consejos regionales y en el parlamento, porque hay un mandato legal que obliga a los partidos políticos a postular 50% de hombres y 50% de mujeres, ¿no? Y solo para cerrar también este tema de participación política, no hay que olvidar que también tenemos retrocesos. En el 2020 se aprobó la paridad y alternancia e incluso que al menos una mujer en las planchas presidenciales
una persona en las planchas presidenciales sea hombre o mujer, pero conformada de manera alternada. Ese Congreso ha derogado la alternancia y podemos ver planchas presidenciales donde el presidente y el primer vicepresidente son hombres y han relegado nuevamente a las mujeres a un tercer lugar. Ahora, hay, por lo que tú comentas, pues algunos indicadores que son expresivos de esta situación de desventaja, ¿no? Tanto en el ámbito de la representación política como en otros más. Sin embargo, lo que uno observa, por ejemplo, a nivel de la estadística universitaria, es hoy día una presencia muy significativa de la mujer. Incluso hay determinadas carreras donde la presencia de la mujer es mayoritaria, incluso carreras que pues históricamente han estado más bien vinculadas a los varones. Esto nos permite tener pues una expectativa esperanzada de que una situación de igualdad en el acceso a las oportunidades será plena para las mujeres en un futuro cercano. Bueno, en un futuro cercano es bastante difícil, porque tendría que cambiarse no solamente normas, que te reitero, son bastante evolutivas, sino sobre todo prácticas sociales. Lo que hemos y vivimos las mujeres es una discriminación estructural que va más allá de una modificatoria legal para que esto pueda revertirse. Entonces, por ejemplo, está en la carrera de Derecho. No tengo las estadísticas de nuestra Universidad de Montoya, pero por ejemplo puedo apreciar en la Universidad Católica que ahora tenemos un mayor número de mujeres estudiantes de derecho que de varones, ¿no? La diferencia no es tan significativa, pero hay un incremento en el número de mujeres. Yo no tengo el dato exacto tampoco, pero sin embargo en las aulas a mi cargo veo más mujeres que hombres. Pero bueno, entonces probablemente sea una tendencia. Sin embargo, cuando estas jóvenes, ya sean profesionales y salen al mercado laboral, pero también, como todo ser humano, forman una familia, en el momento en que ellas asuman las responsabilidades no solamente profesionales, sino también familiares, vamos a decir, las barreras de acceso efectivo, ¿no?, a escalar en la carrera profesional van a ser más difíciles. Miremoslo nomás en los jueces y fiscales, ¿no? Para el ascenso en la carrera judicial, la carrera fiscal, las exigencias de requisitos son maestrías, doctorados, diplomados, publicaciones, etcétera. Muchas exigencias académicas, que no digo que esté mal, pero esto es posible para todas las personas en los mismos términos cuando el uso de los tiempos es diferenciado. Evidentemente, para las mujeres es más difícil tener que regresar del trabajo, hacer una maestría y encargarse de las responsabilidades familiares, cosa que no hacen la mayoría de hombres. Y digo la mayoría porque hay algunos que afortunadamente lo están asumiendo porque es un servicio para toda la familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no cambiamos prácticas, comportamientos, formas de ver el mundo que nos permitan a hombres, mujeres, a todos los seres humanos poder realizarnos en igualdad, todavía vamos a tener esas barreras de acceso. Sí, solo debo precisar que en el quinquenio anterior de la Junta Nacional de Justicia se han atenuado ya bastante los requisitos naturalmente existen, ¿no? Pero con menos peso, ¿no? Lo que más pesa hoy día para la evaluación de jueces y fiscales tiene que ver más bien con su experiencia profesional. Pero por supuesto que también incluso en el ámbito de la experiencia profesional puede haber desventajas por las circunstancias que señala. Pero recordemos, no por supuesto en la junta en la que estuviste participando, pero en otras evaluaciones hemos visto que las mujeres nos preguntan hasta si sabemos cocina. ¿Qué tiene que ver eso con la administración de justicia? O una candidata presidenta, las mujeres cuando son candidatas hace algunos años al menos, a una ex candidata presidencial le preguntaron cuánto costaba el kilo de papa, cuando a ningún candidato hombre le preguntan cuánto cuesta el kilo de papa. A lo que voy es que hay muchos prejuicios Sin duda. en dinero. Y estos aspectos limitan la posibilidad de que logremos o avancemos hacia el logro de una igualdad efectiva. Ahora, esto mismo que tú señalas se ve también en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito empresarial, ¿no? Conocemos
conocemos, aunque muy destacadas, por cierto, pero pocas lideresas en el ámbito empresarial. En este momento incluso estoy pensando en algunas de ellas, como Leonie Roca, como Elena Conterno, que además no solamente son notables representantes del mundo empresarial, sino con una concepción democrática, institucional, pero sin embargo no abunda la presencia de mujeres en el ámbito de la actuación privada, de la gestión empresarial, del liderazgo social de los empresarios. Sí, de hecho que hay que señalar que un sector del empresariado está promoviendo en los últimos años, por ejemplo, incrementar la presencia de mujeres en sus directorios, porque todavía ni siquiera se llega al 30%. Se están planteando que al 2030 al menos puede haber un 30% de presencia femenina en los directorios. Eso tiene que ver con que también históricamente las mujeres hemos estado apartadas de las funciones públicas y privadas, pero también del manejo del patrimonio, ¿no? El manejo del capital. Entonces encontramos mujeres, sí, emprendedoras, medianas, pequeñas emprendedoras, pero todavía grandes empresarias, prácticamente en los espacios donde ha habido un contexto o hubo un contexto familiar empresarial. Y bueno, y otro aspecto, mira, hace algunos años tuve la oportunidad de ingresar, hace más o menos 4 años, a analizar la situación de las mujeres en minería en Madre de Dios, con un proyecto de la cooperación internacional, y me sorprendió encontrar que un poco más del 30% de mujeres titulares de derechos mineros en Madre de Dios eran mujeres. Increíble, ¿no? O sea, Muy eso no significativo, ¿no? claro, es bien significativo, pero ese era el motor, claro, estamos hablando de pequeña y mediana minería, eran el motor. Y además en una actividad que por su rudeza, digamos, uno supondría que la mujer está más distante. No hay minería aluvial y en otras características, pero sin embargo, sí me pareció bastante interesante que estas eran mujeres formales, no eran mineras, perdón, formales, no eran, no estaban en el sector de la minería ilegal o informal. Claro. Y más bien lo que hacían era animar a otras mujeres a que se formalizaran. Entonces, creo que también es importante ver que las mujeres cuando ingresan a una actividad económica tienen una voluntad de hacer las cosas bien, porque el riesgo para las mujeres es más alto cuando fracasan. Si una mujer fracasa, es más difícil levantarse por este entorno que muchas veces tiene prejuicios de género. Te dije que no la contrataras, es mujer, entre comillas, ¿no? Pero cuando la mujer ingresa y pone todo su esfuerzo en hacerlo bien, es altamente valorada en el contexto de que realiza sus actividades. He escuchado a algunos empresarios que incluso señalan, a mí me gusta trabajar con mujeres en posiciones de directorio porque son súper responsables, etcétera, como también hay otros que dicen, uy, pero depende qué edad tenga. Si está en edad fértil, seguramente va a estar de licencia por maternidad, etcétera. Cosas que hoy día no deberían estar ni siquiera, ¿no? Ni siquiera en el comentario, en la imaginación de las personas, porque la maternidad es un valor social. La familia en realidad debería tener una protección social y no ser vista como una carga, como lo ha sido durante tantos años. Que además debería corresponderse eso con la protección constitucional, incluso de la familia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero hay un doble discurso también, porque escuchamos de muchos, incluso líderes políticos, que protegen la maternidad, la vida en términos absolutos, que obviamente todos los seres humanos protegemos la vida, pero en un momento determinado en que hay que proteger los derechos de esa vida, se ponen de perfil. Y la vida es una vida en desarrollo, una vida en realización. Si viene un niño o una niña al mundo, tiene que tener todas las oportunidades para poder alcanzar su realización plena, ¿no? Entonces, sí, si queremos que nuestras mujeres, nuestras niñas, adolescentes tengan una conciencia de lo que significa ser un ser humano que puede elegir en la vida, formar una familia, postergar la maternidad, etcétera, necesita una educación sexual integral también, ¿no? Y por ejemplo, ese es uno de los temas que este Congreso ha eliminado de la educación, cuando es tan sustantivo. Para concluir el primer planteamiento, diríamos que hemos tenido en relación a las limitaciones en el acceso a posiciones de liderazgo en la sociedad.
¿Subsiste entonces todavía esto que se ha llamado muchas veces el techo de cristal? Sí, y yo creo que en algunos espacios, ahora ya no solamente se habla del techo de cristal, se habla también de los muros, ¿no? Que impide que pasemos en el mismo nivel, ¿no? Que podamos seguir escalando posiciones. Creo que sí, en algunos espacios todavía existe el techo de cristal, pero para llegar hasta el techo, los obstáculos son sucesivos, son varios. Entonces yo creo que hay que verlo en su integralidad. Y también algo que me parece bastante importante es también que las mujeres que de algún modo hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de llegar a posiciones de poder, abramos espacios para otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas que tuve la oportunidad de ser presidenta del Consejo de Ministros del presidente Francisco Sagasti durante el gobierno de transición del año 2020-2021, y cuando él me convocó y en conjunto definíamos el gabinete, yo le propuse buscar un gabinete paritario y él estuvo totalmente de acuerdo. Y nosotros tuvimos casi un 50%, un poco más del 40% de presencia de mujeres, y por primera vez en la historia de nuestra república nombramos a una ministra de Defensa, ¿no? Como una forma también de reconocer la trayectoria de esta profesional, que además ya había tenido la experiencia como viceministra de Defensa, sino también como una forma de mostrar a la sociedad que hombres y mujeres podemos asumir responsabilidades para el desarrollo y el gobierno de nuestro país. Claro, incluso en sectores como defensa, ¿no? Que ha estado, pues, históricamente vinculado solo a los varones, ¿no? Muy significativo. Eh, la ley 30.364, sé que has estado trabajando en torno a ella. ¿Es un instrumento potente para revertir de alguna forma esta situación de desventaja que hemos estado describiendo? Mira, la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ha marcado, yo diría, un hito en la lucha contra la violencia, especialmente contra las mujeres, porque en las familias hay violencia también contra niños, adolescentes, pero contra las mujeres es a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Desde la primera infancia hasta las personas adultas mayores. Entonces, esta ley en realidad pone a nuestro país dentro de lo que podríamos llamar los estándares internacionales de respuesta frente a la violencia en el contexto de relaciones familiares, pero en términos de violencia contra la mujer, en términos más amplios. Yo diría que dos son las virtudes de esta ley. La primera es que ofrece un conjunto de medidas de protección inmediata, ¿no? Frente a un hecho de violencia, la persona denuncia en la comisaría y lo primero que tienen que hacer dentro de las siguientes 24 horas es pasar copia de la denuncia, los partes que se denominan, al juez, en este caso al juez de primera instancia, si que no hay juez de familia, o incluso al juez de paz, donde no hay juez de primera instancia, para que adopte las medidas de protección inmediata que el caso requiere. Pero simultáneamente pasa también estos partes al Ministerio Público para que investigue si se cometió o no se cometió un delito, ¿no? Entonces, tiene una respuesta múltiple. Por un lado, o sea, esta medida de protección tiene por objetivo que no se vuelva a producir un nuevo hecho de violencia. Y si hay un riesgo de que se produzca la violencia, porque uno puede denunciar frente a casos de amenaza, entonces evitar que se produzca. Esas serían las medidas de prevención. Y en el otro caso, lo que se busca es la persecución y sanción del delito. Han pasado 10 años desde que se aprobó esta ley. Esta ley se aprobó en el 2015, ha sido objeto de varias modificaciones, porque una vez que se empieza a implementar también, lamentablemente, tenemos colegas profesionales del derecho que empiezan a darle un mal uso o un uso abusivo a las normas. ¿Qué es lo que se ha denunciado últimamente, ¿no? Lo que se ha señalado desde ciertos sectores, ¿no? Indicando más bien que el varón estaría hoy en una situación de riesgo ante cualquier denuncia de esta índole. Bueno, yo me refería al mal uso porque hay muchos asesores o asesoras de varones que presentan una denuncia en contra Ajá. de quien denunció primero. Entonces empieza lo que se denomina en teoría el acoso judicial,
tú me denunciaste por violencia, yo también te denuncio por violencia psicológica porque el denunciarme me afecta a mí subjetivamente. Pero además te pido la tenencia de los hijos si es que hay hijos, pero además ahora tú me vas a dar los alimentos. Entonces la persona que se animó a denunciar un hecho de violencia, ¿cierto? Estaba recibiendo Acoso judicial. en acoso judicial, yo digo un bombardeo de procesos, ¿no? Entonces yo creo que también allí es bien importante por eso la formación jurídica, ¿no? Desde los primeros años en ética, que no es posible pues que haya abogados que instrumentalicen la ley para proteger a personas que son víctimas de violencia. Pero también existe del otro lado, que hay malos abogados y abogadas que dicen, no quieres que te quiten los hijos, denuncia por violencia, cuando no necesariamente hay un hecho de violencia. Entonces yo creo que después de 10 años es necesario evaluar objetivamente cómo se ha venido aplicando, cuáles son los problemas en su implementación, porque esta ley ha funcionado, por ejemplo, en espacios urbanos, pero ¿cómo funciona en ámbitos rurales? El papel que tienen los jueces de paz, qué rol han cumplido, qué problemas han identificado. Nosotros decimos, o cuando uno lee la ley, es una ley de verdad muy buena. Yo siempre le digo a los estudiantes, a las estudiantes, hay que leerla, es comprenderla en un sentido, vamos a decir, holístico en términos de respuesta frente a la violencia. Pero ¿cuánto es viable en todos los contextos? En algunos definitivamente sí, en otros no. Los propios jueces, tuve la oportunidad de estar en una capacitación con jueces que aplican esta ley y nos decía, a nosotros nos dan 24 horas para tomar una medida de protección y en 24 horas yo ni siquiera puedo notificar muchas veces. Todo depende de los recursos que tengan. Luego, algunos otros comentan, yo adopto una medida de protección, pero claro, la parte que frente a la cual el que está obligada a cumplir con la medida de protección va a la siguiente instancia y pide nulidad de mi decisión. Y se anula por un tema formal, porque de repente yo no cité audiencia porque me pareció que era un caso de riesgo severo y la ley me permite no citar audiencia en estos casos. Pero el superior considera que sí debe citar audiencia. Entonces se cae la medida de protección y la persona queda en una situación de desprotección. Y otro elemento adicional que llama la atención es el seguimiento de la. Yo puedo adoptar una medida excelente, por ejemplo, ¿no? Que la persona se aleje del domicilio que compartían en común y no se acerque a él sin una autorización judicial. Pero ¿quién supervisa que esto suceda? ¿Quién supervisa de que esta persona no se acerque? Claro, uno dice la policía, dice el papel, pero la policía, con todos los problemas que tiene que atender, pero además que no toda la policía, que son más de 110.000 efectivos, está en calle, no todos, no tienen la capacidad para dar respuesta, ¿no? Entonces sí me parece que es un momento bien importante para evaluar todas las virtudes que tiene muchas, ha servido para adoptar muchas medidas de protección que han funcionado, pero también tenemos reportes de personas, de mujeres que han tenido medidas de protección y luego han sido el sujeto de feminicidio. Sí, sin duda. Ahora, frente a eso, ¿cuál es el camino a transitar? Probablemente el fortalecer la actuación de los magistrados y particularmente de los jueces de paz, porque tú te has referido a la situación en el ámbito rural, donde básicamente pues la prevalencia es de los jueces de paz, es decir, de lo que hemos conocido siempre como jueces de paz no letrados, ¿no? Y de la propia Policía Nacional, ¿no? Que es el referente más cercano que puede tener el ciudadano, sobre todo en lugares distantes de los grandes centros poblados, ¿no? Definitivamente hay que fortalecer el rol en general de todo el sistema de justicia, ¿no? Pero adicionalmente tenemos que implementar la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia. Si solo nos enfocamos en la atención y sanción, esto es como una bola de nieve, va creciendo, claro, va creciendo el trabajo también para jueces y fiscales porque las personas tienen más conocimiento de que pueden poner una denuncia, solicitar una medida de protección, etcétera. Pero nosotros no queremos que lleguen las denuncias, no porque las personas se cohíban, sino porque ya no exista violencia. Entonces, la educación es clave. Y eso pasa, presumo, por
fortalecer también ese tipo de contenidos en el sistema educativo, ¿no? Hace unos días, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, vi unas estadísticas que me parecieron absolutamente alarmantes. No recuerdo en este momento la fuente, tal vez tú sí, pero el porcentaje de varones en el Perú que legitima incluso la violación sexual llegaba a unos estándares verdaderamente alarmantes. Me parece recordar que cerca del 80%. Sí, hay mucha, vamos a decir, justificación de esa Sí, sí. ciencia. Incluso hay varias encuestas que la gente siempre mide, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia de la violencia y sobre todo la actitud frente a la violencia en la sociedad que reportan, por ejemplo, frente a una situación de infidelidad. Si la mujer merece que la golpea, 40% dice que sí, ¿no? O sea, el uso de la violencia como una herramienta para resolver, entre comillas, conflictos está muy arraigada en algunos sectores de nuestra sociedad. Por eso es que es fundamental la prevención. Y la prevención no es solamente evitar que vuelva a ocurrir un hecho de violencia, sino lo que en salud se llama prevención primaria, es evitar que exista un hecho de violencia. Aquí la familia es clave porque el primer espacio de socialización es nuestra familia. Pero si en la familia hay unas relaciones desequilibradas de poder, donde hay alguien que impone su voluntad, incluso utilizando la fuerza, entonces usando la violencia, entonces estos integrantes del grupo familiar van a repetir el patrón, ya sea como víctimas o como agresores, o tolerando la violencia, porque eso ha sido su aprendizaje de vida. Entonces, si hay familias así, sabemos que existen, la escuela tiene que ser el siguiente espacio de socialización donde niñas, niños, adolescentes entiendan de que nadie tiene el derecho de violentarlos por ninguna razón. No hay ninguna razón que justifique la violencia. Los seres humanos debemos aprender a resolver los conflictos usando la palabra, la comunicación. Y si no podemos, nos damos media vuelta como las terapias para calmarse, ¿no? Nos damos media vuelta hasta estar más calmados y luego volvemos para conversar, para dialogar. Eso se aprende. Esa es la buena noticia, que la violencia es un comportamiento aprendido, basado en relaciones desiguales de poder. Por eso es que la igualdad no se puede desconectar de la prevención de la violencia. Las sociedades más igualitarias son sociedades menos violentas. Pero estas posturas, pues, primitivas, machistas, sin embargo, parecen legitimarse cuando incluso se puede llegar a la más alta magistratura de la nación con denuncias de esa índole o con conceptos absolutamente desfasados, ¿no? Totalmente. Acabamos de ver hace unos días, ¿no? Un ministro que, bueno, se ha visto obligado a renunciar, pero él y su abogado, ¿cómo legitimaba que un hombre de 47 años hubiera eh, abusado de una joven de 16? Porque el abuso significa también un abuso de poder. ¿Qué capacidad tiene una adolescente de 16 años de decir no frente a un sujeto de 47 años con poder? En el contexto, además, en que ocurrieron los hechos a los que aludes, ¿no? Por supuesto. En torno a un campamento, digamos, donde una empresa, donde opera una empresa y donde se tiene la posición de absoluto. Total, un desequilibrio total. Total. Le digas, ni siquiera, o sea, si dejamos incluso de lado la edad, Así ha es. sido un aspecto de poder muy fuerte, sumado a la edad. Entonces yo creo que es bien importante que nos enfoquemos. Está muy bien que tengamos una ley que evite un segundo episodio de violencia, prevención, medidas de protección, medidas de sanción, pero creo que hay que fortalecer mucho unas medidas de prevención, pero en términos educativos, en términos de hay que cambiar este chip de valores trastocados, donde frente a un conflicto tengamos, entre comillas, una legitimidad social, una tolerancia a la violencia. Sí. Y en los últimos años, ¿cuál es tu balance en relación a la actuación? No es que quiera enfilar baterías contra el Congreso saliente, pero de lo que se trata
digamos que en este punto es de establecer si han habido o no retrocesos a nivel legislativo estos años en relación a esta materia concretamente respecto de la violencia contra la mujer. Mira, lamentablemente este Congreso es el Congreso que tiene mayor representación femenina de la historia republicana, ¿no? Tenemos 37% de representación de mujeres, cuando antes nunca siquiera habíamos llegado a un 30%. Y esto es gracias a la ley de paridad y alternancia. Sin embargo, hemos tenido algunas parlamentarias mujeres que han promovido iniciativas que son adversas a los derechos de las mujeres. En concreto, yo quiero referirme a una ley que ha sido promulgada casi como un mal regalo de Navidad el 24 de diciembre, una nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que elimina dos aspectos que considero son un grave retroceso. Uno, elimina cualquier alusión, mención, diseño de políticas de igualdad de género. Y dos, elimina la educación sexual integral. Dos aspectos que son claves para combatir la discriminación estructural. Además, quiere reemplazar igualdad de género por igualdad de oportunidades, cuando sabemos que las oportunidades son fundamentales, pero esa es igualdad en el punto de partida. Lo que buscamos es igualdad en resultados, igualdad en el punto de llegada. Y para lograrlo necesitamos el enfoque. El enfoque de género es una herramienta metodológica, es una herramienta de análisis que nos ayuda a entender cómo está la situación de mujeres y hombres en determinado contexto, que no es igual, ni siquiera en el Perú es idéntica. Es diferente la situación de mujeres y hombres en el sector urbano que en el sector rural. Dentro del sector rural es distinta la situación de hombres y mujeres en la Amazonía que en la zona andina o que en las zonas costeñas. Entonces, el enfoque de género nos ayuda a identificar qué problemas afectan a hombres y mujeres en determinado contexto social. ¿Para qué? Para establecer medidas para abordarlos. Será distinto, por ejemplo, el embarazo adolescente. En la Amazonía, las tasas de embarazo adolescente superan el 20%, el 24%, si mal no recuerdo, en Iquitos, Amazonas. En Lima es diferente. En Lima tenemos 8 punto y algo por ciento. ¿Por qué? Porque acá hay más información. Acá las jóvenes postergan el inicio de la vida sexual a mayor edad. En la Amazonía eso no sucede. Muchas veces por abuso sexual, ¿no? Entonces, una política con enfoque de género trataría de todo, en todo el país el problema de embarazo adolescente es similar. Y no es así. Pero más allá de las denominaciones, porque también pues se ha eh, advertido desde ciertos sectores que en el enfoque de género hay alguna filtraciones de tipo ideológica, ¿no? Pero más allá de las denominaciones, eh, importan los contenidos, que estos contenidos, pues que tienden a la protección de la mujer o a la igualdad o al acceso de igualdad de derechos estén presentes en la currícula escolar, por ejemplo, y en general en las políticas públicas a cargo del Estado. ¿Es esto posible? Definitivamente sí es posible, pero el enfoque de género podríamos denominarlo de otra manera, pero o sea, lo que pasa es que hay también una corriente, vamos a decir, de fake news, de noticias falsas, de dar contenidos falsos a algo que para algunos sectores constituye algo de alto riesgo, porque el enfoque de género lo que hace es evidenciarte cuando una situación de desigualdad te viene en discriminación. Y esta situación de desigualdad que le viene en discriminación no solamente es por el hecho de nacer hombre o nacer mujer. O sea, estamos en el siglo XXI y todos los seres humanos tenemos el derecho a realizarnos plenamente como querramos. Hay personas a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido y tienen una orientación sexual diferente. Y el enfoque de género te permite también evidenciar cuántas personas del grupo que biológicamente nació hombre o biológicamente nació mujer tiene una identidad o una orientación sexual distinta a la del grupo mayoritario y tienen derechos. Entonces sí, yo creo que más bien lo ideológico está del otro lado, que se quiere invisibilizar algunas situaciones de discriminación que existen socialmente. Y yo creo
que eliminándolo de la política pública no vamos a solucionar, sino vamos a agudizar el problema. Porque muchas personas no van a tener una respuesta de política pública porque esta ley que estoy comentando, dice claramente que toda la educación va a estar basada en lo biológico. Entonces, pero el ser humano no es solo biológico, también somos sentimientos, ¿no? También tenemos subjetividad. Entonces, la educación, por eso cuando se habla de educación sexual integral, se habla evidentemente de lo biológico, pero no solo de lo biológico. Tenemos que tener una comprensión del mundo donde un elemento fundamental para mí que sea el ente rector de cualquier política pública, que es la dignidad humana. Y eso lo tenemos todas las personas, indistintamente del sexo biológico que llevamos al mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere obviar desde mi punto de vista. Y nosotros teníamos una ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que su único pecado era decir que el Estado peruano promoverá la equidad de género, ni siquiera decir igualdad, la equidad de género. Y si vemos todos los instrumentos de protección de los derechos humanos, tenemos sentencias del Tribunal Constitucional. Esto te iba a mencionar, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, Yes. incluso suscrita en su momento por magistrados como el doctor Sardón, el doctor Blum, etcétera. Una de 2018 que además tiene muy buena la sentencia que reconoce que si no vemos los problemas con unos, vamos a decir, lentes de género, haciendo un análisis de género, no vamos a encontrar tal vez algunas situaciones de discriminación. ¿Por qué? Por ejemplo, en ese caso de que comentamos del Tribunal Constitucional, fíjate que se trataba de una magistrada, me parece que en Tambopata, en Madre de Dios, que había tenido un bebé y obviamente necesitaba tomar sus horas de lactancia. Pero el volumen, la carga laboral que le daba, que tenía que responder, o las sesiones donde la citaba, eran en horarios que interferían con el cuidado de su hijo. Entonces ella reclama sus horas de lactancia que son legales, ¿no? Además que no es un derecho de la mujer, es un derecho del niño, de la niña. En fin, y a propósito de eso planteó un amparo, ¿no? Porque ella, sentía que no se estaba respetando su derecho a la maternidad y al fin, finalmente es el derecho a realizar como ser humano, ¿no? Respeto al desarrollo libre de su personalidad. Y al final llega al Tribunal Constitucional. Y algo que dice el tribunal en esa sentencia muy interesante es que que muchas veces no se tiene en cuenta la desigualdad estructural que existe en nuestras sociedades, donde las mujeres son las que llevan la mayor carga, no solamente por el hecho biológico de la maternidad, sino porque adicionalmente tienen tareas domésticas o tareas de cuidado que cumplir en sus respectivas familias, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a través de un análisis de las relaciones de género al interior de las familias. Si no usamos ese análisis de género, no se hubiera visto esa sobrecarga de tareas que tenía en este caso esta funcionaria y además las tareas de cuidado del recién nacido en relación al problema de falta de respeto, consideración de sus derechos laborales. Entonces sí es una herramienta de análisis. Creo que también a veces, y eso me da a veces un poco de pena, que las personas no se informan y lo quieren llevar a un plano es algo ideológico. Lo ideológico es querer que las mujeres sigan sometidas. Eso es ideológico. Es decir, ya tienes derecho a igualdad de oportunidades. Nosotros como profesionales del derecho sabemos que igualdad de oportunidades es igualdad ante la ley. Pero hoy día ya la igualdad tiene un contenido sustantivo. Si no hay igualdad material, nunca vamos a lograr el resultado final, que es la igualdad plena para hombres y mujeres. Entonces, yo sí creo que esta es una herramienta que nos ayuda. He tenido la oportunidad de profundizar en su conocimiento y me parece que evidentemente no es una herramienta inofensiva porque nos devela las situaciones de discriminación. Pero bueno, si uno no devela los problemas, es imposible encontrar una respuesta para ellos. Otro tema que me gustaría que conversáramos en los minutos finales de esta entrevista se refiere pues a la
institucionalidad de nuestro país. Y no quiero perder la oportunidad porque pues tú has sido la presidenta del Consejo de Ministros, como lo hemos recordado, en el gobierno de transición presidido por el presidente Sagasti hace 5 años. Es decir, a ti te tocó hacer una transferencia a el gobierno elegido en 2021. Y estamos ahora próximos a otra transferencia. Termina otro quinquenio de gobierno, aunque enormemente, intensamente accidentado durante estos años, con varios jefes de Estado durante este periodo. Quería pedirte pues un balance, ¿no? Respecto de la institucionalidad que dejó el gobierno de transición en 2021 y la que deberá recibir quien resulte elegido gobernante en 2026. Sí, mira, muy difícil, sobre todo en la segunda parte de tu pregunta, porque no tengo idea cómo es el gobierno actual. A diferencia del periodo anterior, que también era un periodo dramático, no solamente por la crisis política, sino por la pandemia y porque nos encontró pues al país absolutamente en una situación absolutamente crítica en términos de la protección sanitaria. En ese periodo que hubo 4 presidentes, sino que nos olvidamos de uno que estuvo menos de una semana, también tuvimos nosotros 4 presidentes, 2 gobiernos de transición. A mí, por ejemplo, me tocó recibir 2 transferencias de gobierno, la de el anterior presidente Vizcarra y bueno, la del presidente Merino, ¿no? Que estuvo unos días, o sea, se formó gobierno, ¿no? Hubo un gabinete, en fin. Y yo recibí prácticamente las 2 transferencias cuando ya tenía la investidura en el Parlamento, en realidad ya estábamos en acción. Y uno de los desafíos que nos planteó y uno de los objetivos que nos planteó el presidente Sagasti fue: tratemos de ordenar lo que hemos encontrado. Encontramos un desorden tremendo, ¿no? En menos de 10 días, 3 gobiernos, imagínate los cambios ministeriales, y algunos vienen cambios, pero venían con cambios hasta de personal de apoyo, ¿no? Entonces, sí tratamos de ordenar lo que encontramos, y no solamente ordenar lo que encontramos, sino cumplir los objetivos que se había trazado el presidente en aquel momento por el contexto. Evidentemente, la prioridad 1 fue la atención de la emergencia sanitaria. Nosotros entramos sin conseguir, sin ninguna vacuna, sin ningún contrato de vacunas para nuestra población, y sin embargo, cuando terminamos dejamos garantizadas hasta 3 rondas de vacunación por persona. Dejamos organizado un proceso de vacunación que resultó bastante eficiente, gracias al cual pudimos ayudar a salvar muchas vidas, porque evidentemente la vacuna era un antídoto contra la COVID-19. Sí, también lamentablemente encontramos ya muchas muertes de peruanos y peruanas, pero lo que hicimos fue sistematizar también la información y fuimos el único país del mundo que en el momento de la pandemia contamos a nuestros fallecidos, con mucho dolor, evidentemente, pero había que conocer esa cifra, porque había 5, me acuerdo, 5 bases de datos, todas oficiales, que reportaban cifras distintas, no había un criterio común. Y gracias a la generosidad de muchos profesionales muy buenos que existen en nuestro país y algunos que en ese momento residían en el extranjero, formamos un grupo de trabajo, todos ad honorem, que examinaron la información, emitieron recomendaciones y nosotros como gobierno las adoptamos, ¿no? Y dejamos un sistema para el registro en adelante del SINADEF, que es el registro precisamente para las defunciones, y que no se volviera a producir esta confusión, este caos que entonces había. Y así en una serie de sistemas. Una de las cosas que hicimos fue, porque nos dimos cuenta, recordarás que tuvimos también unas elecciones muy difíciles, tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en el Consejo de Estado, que es un espacio en realidad de voluntad política para poder dar respuesta a todas las denuncias que se hacían en ese momento de que el proceso no era transparente, pero el proceso está en manos de los organismos electorales. Nosotros como Ejecutivo dimos todos los recursos y las facilidades necesarias para que esto se produjera así, y todas las misiones internacionales calificaron el proceso como un proceso transparente y cumpliendo con los estándares internacionales. Y además, vinculado con el sentido original de mi pregunta, pues se evidenció allí que las instituciones funcionaron.
porque funcionó la OMPE con la autonomía que constitucionalmente le corresponde. El Jurado Nacional de Elecciones tomó las decisiones que debía tomar. El gobierno hizo lo que correspondía en materia de respeto fundamentalmente de los resultados electorales. Y eso es lo que preocupa ahora, pero sobre todo, para no ocuparnos de temas estrictamente coyunturales, preocupa hacia el futuro, ¿no? Es decir, si las instituciones estarán ahora y en el futuro en condiciones de poder tomar sus decisiones con autonomía, con independencia, como ocurrió en el pasado. Claro, yo creo que ahora el principal desafío es ver cómo va a funcionar este nuevo parlamento, un parlamento con dos cámaras, donde una de ellas tiene muchos poderes, ¿no? En contraste con los poderes que ha perdido el Poder Ejecutivo y en concreto la Presidencia de la República. Yo creo que pensando en el futuro, yo lo primero, de verdad, como ciudadana, como peruana, que considero debe ser nuestra primera prioridad, es que todos los que están hoy día, que ahora son 35 candidatos presidenciales, por favor respeten los resultados electorales. O sea, no podemos vivir, ya tenemos 10 años, 8 presidentes, y todavía puede haber una novena, hasta el 18 de julio viene una carta, ¿no? Entonces tenemos 8 presidentes, no puede ser. En promedio, ni uno en medio por presidente. ¿Qué país se gobierna así? Es imposible. Es imposible que un país tenga una perspectiva de implementación de una política pública en tan corto tiempo. Entonces, en primer lugar, esto, que se respeten los resultados electorales, porque nuestros organismos electorales han dado muestras no solamente de credibilidad, sino de competencia, que todavía ni siquiera son las elecciones, faltan unas semanas y ya se está hablando de presuntos fraudes. Por favor, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno no entra en una competencia, cualquiera que sea, tiene que estar dispuesto a respetar las reglas. Respetemos las reglas electorales y respetemos los resultados electorales. Un segundo elemento, creo que el nuevo Congreso va a tener que evaluar una serie de normas que ha aprobado este Congreso y que han debilitado esto que denominamos el balance de poderes. Nosotros somos un país presidencialista con características especiales, no somos como Estados Unidos, pero ahora el modelo ha cambiado tanto, se ha trastocado tanto, que pareciera que casi somos un régimen parlamentario. De los presidentes que hemos tenido en este periodo, o sea, solo dos han formado parte de una elección democrática, vamos a decir, directa. Los demás han sido por sucesión constitucional. Pero eso no tiene que ver también con un sistema político que parece construido para esa dispersión del electorado, ¿no? Es decir, con 36, 37 candidaturas presidenciales, pues es muy difícil suponer que pueda haber una concentración de votos suficiente como para lograr mayorías parlamentarias sólidas. Es que en rigor, nosotros no tenemos un sistema de partidos políticos. O sea, partidos políticos como tales, No, en realidad no. por supuesto. Hemos visto que hay marcas, ¿no? Sí, marcas que se van renovando de caras y hasta se venden como productos. Ahora, pero no es que no podamos tenerlo, porque, por ejemplo, en los años 80 teníamos unos partidos políticos que representaban opciones ideológicas, unas opciones de centro, de derecha, y con sus más y sus menos, pero partidos respetables. Y con profesionales de la política, porque la política sí es una profesión, ¿no? O sea, yo creo que antes yo recuerdo haber conocido personas que entraron de regidor, después han sido alcaldes, luego han sido parlamentarios, o sea, que han hecho una trayectoria política y está bien. Porque se requiere de los políticos para gobernar un país, al menos hasta ahora, no han inventado otro sistema, ¿no? Pero quizás habrá que replantearse también la forma de vida partidaria. Hoy día, en pleno siglo XXI, y además ya hemos pasado un cuarto del siglo XXI, las formas de interacción social son diferentes. Antes no teníamos las redes sociales, no teníamos la inteligencia artificial. Las personas disponíamos quizá de mayor tiempo para participar, porque no teníamos esos aparatitos que nos tienen dependientes también todo el día tratando de saber qué pasa en el mundo, ¿no? Entonces, creo que también se tiene que repensar el sistema de organizaciones políticas, hacerlas más atractivas. Yo, por lo menos, tengo bastante interacción con jóvenes y tú también en la vida universitaria, y hay muchos jóvenes que tienen interés en la política, pero no saben cuál es el canal de entrada.
Y cuando entran a la política organizada en términos tradicionales, que es lo que existe, no encuentran motivación porque los quieren usar solamente en tiempo de campaña para hacer difusión, para hacer ahora TikTok y todas esas cosas, ¿no? Reels, etcétera. Pero antes era para pegar afiches o repartir volantes. Y de eso no se trata la política, ¿no? No hay escuela de formación política. Y creo que se tiene que repensar cómo se va a organizar un sistema de organizaciones políticas ya pensando en que hemos pasado más de un cuarto del siglo XXI y en un escenario donde no solo nuestra democracia, en realidad yo diría que la noción de democracia en el mundo viene siendo bastante golpeada. Aunque con mucho más intensidad en nuestro país, ¿no? Y creo que la última encuesta de Latinobarómetro pone al Perú, me parece, en el penúltimo lugar de los países en cuanto a adhesión a la democracia representativa, ¿no? Es que en realidad nuestras autoridades no tienen la legitimidad social que debe tener una democracia. Nosotros podríamos decir que somos una democracia de papel, ¿no? Porque en la vida cotidiana la gente no se... o sea, ¿por qué adherimos a la democracia en teoría? Porque la democracia nos garantiza rotación en las autoridades, equilibrio de poderes, funcionamiento de las instituciones, respeto de nuestros derechos. Pero si estamos en una sociedad un estado, perdón, que no te da ninguno de estos indicadores, tú haces tu check y es todos X, X, X y ninguno tiene visto bueno, ¿qué adhesión vas a tener a esto? Que la democracia tiene que completarse en la vida de la gente. Claro. Y cuanto más distante, perdón, para terminar la idea, estás de la capital, porque todavía el Perú es muy centralista de Lima, pero también centralista de las capitales del departamento, más difícil es esta adhesión, porque el Estado está ausente. Sí, y por otra parte, pues también eh, la idea de democracia que a veces pues prevalece en la ciudadanía probablemente no es la que se ajusta al ideal de democracia, ¿no? Es decir, lo que hoy día tenemos, la democracia realmente existente en países como los nuestros y concretamente en el Perú parece limitarse exclusivamente a la elección cada 5 años de un gobernante. Que no Pero, te dura 5 años. y que no te dura 5 años, pero eso no es suficiente. O sea, para que haya democracia, evidentemente tiene que haber pues separación de poderes, tiene que haber transparencia en la gestión, tiene que haber respeto por los derechos fundamentales, etcétera, ¿no? Y el Estado tiene que prestar servicios públicos a las personas. Yo soy de la idea de que debe haber, o sea, todos tenemos derecho a todos los derechos humanos, pero somos países también que estamos, o sea, que hemos tenido mucho déficit democrático, pero también mucho déficit de lo que se denomina densidad estatal en el territorio. Entonces debemos tener así como que un paquete mínimo que todo ciudadano, toda ciudadana debe tener en nuestro país. Luz, así como decimos educación, salud, no luz, hoy día internet y es algo esencial. Entonces, un paquete mínimo que pueda garantizar el Estado a cada ciudadano o ciudadana de nuestro país, creo que podría volver a A darle credibilidad a la democracia, ¿no? cierta legitimidad, ¿no? a lo que es un régimen democrático. Ya desde el odirismo se decía en los años 50 del siglo pasado, la democracia no se come, ¿no? Para querer significar pues esta postura despectiva respecto Claro. de la democracia como ineficiente, incapaz de resolver los problemas de la gente, ¿no? Y eso no es verdad, porque más bien por el contrario, la ausencia de transparencia, el autoritarismo son el caldo de cultivo ideal para la corrupción que pues dilapida el erario público y empobrece a la mayoría de la población. Es que precisamente a los corruptos, a las economías ilegales, no les interesa que funcione la democracia ni el Estado de Derecho, porque en el caos puede hacer lo que quiera. Si el Estado no está presente en un territorio, ellos son dueños del territorio y lo más triste es que, por supuesto, la gente que vive en ese territorio y que finalmente obtiene un ingreso o un trabajo por las economías ilegales, le da más legitimidad que a una autoridad política que no satisface sus necesidades básicas. Bien, ha sido un gusto conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Violeta Bermúdez. Realmente te agradezco la oportunidad de este diálogo y seguramente pues más adelante seguiremos encontrándonos en Muchas espacios gracias, como Rafa. este.
Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos han acompañado. Permiso.